Bueno, buenas. No digo ni buenos días ni buenas tardes. Digo buenas porque el momento de encuentro es asincrónico. Lo que pretendo para el video de hoy o de este momento es compartirles a ustedes los contenidos que nos interesan como cátedra, que puedan hurguetear, que puedan revisar y que puedan mirar en los textos que les proponemos de la perspectiva de la complejidad. Para la perspectiva de la complejidad, ¿quiénes nos van a acompañar? Les traje los libritos como si los trajera a ellos, a ellas. Me matarían si vivieran, porque dirían que ellos no son más que los libros. Morín, porque Nachmanovitch vive. Les traigo para compartir la perspectiva de la complejidad a quién fue su creador, su mentor, su idealista, que es Edgar Morin, que uno de sus textos es Introducción al Pensamiento Complejo. ¿Quién es Edgar Morin? Edgar Morin es un inquieto, nacido en el 1920 en Francia, que entendía que el conocimiento no era lo dado, que entendía que había que transmutar las fronteras de las ciencias, de las disciplinas, para pensar en el conocimiento, para construir ese conocimiento. Un pensador que vino como a romper un montón de modelos, ¿no? Se pelea con Freud, se pelea con los escritos de Marx, se pelea con un montón de gente que era como icónica para la época. Anduvo por miles de países, anduvo por miles de organizaciones sociales y políticas orientadas al pensamiento revolucionario de la época. Fue exiliado, luego se casó varias veces, tuvo varios hijos, pero un pensador que nos trae un pensamiento inacabado. Ese es el legado de Morin, el pensamiento inacabado, que pensar no sea de hoy para siempre, y las posibilidades de cambio en el marco de la coherencia ética, ¿sí? Y también Morin era un personaje hermoso, hermoso, que llamaba la atención con su escrito, con su pasión en la construcción de la oralidad. Y Denise Nachmanovitch, argentina, una mujer muy inquieta, una mujer que es de profesión bioquímica y que al escudriñar en las células y en la sangre dijo que eso no era lo suyo y se dedicó al estudio de la epistemología, cómo se produce el conocimiento. Una mujer que tiene 2 hijas, que está casada con un artista plástico y que junto con él y con la crisis en la bioquímica se inclina hacia la epistemología y se encuentra con Morin en ese camino y es discípula de Morin y vive en Argentina y es contemporánea nuestra. Rebuscada para la escritura, muy rebuscada para la escritura, pero muy generosa en compartir su conocimiento. Bueno, dicho esto, también decirles que es para mí el tema más complejo, difícil, que reviste mayor dificultad en el programa. Si atravesamos esto, ya estaríamos como pensando en lo grupal. Ya el próximo video nos empezamos a pensar en lo grupal. La perspectiva de la complejidad nace en un momento de esplendor de las ciencias naturales, de la ciencia, de la producción del conocimiento que se restringe a la disciplina, al campo disciplinar, al objeto discreto. La biología se ocupa de esto, la historia se ocupa de esto, la economía se ocupa de esto. Morin dice no. El sujeto recorre todos estos campos y nosotros no somos quién para ponerles unas barreras infranqueables. Entonces dice que el primer principio no, porque vamos a verlos acá, la primera proposición que dice Morin
en esta pelea con las ciencias que abrevan al conocimiento positivista es abramos las disciplinas, abramos las fronteras de las disciplinas. Es trabajar un objeto desde una mirada múltiple, multidireccional, multidimensional, con múltiples atravesamientos, teniendo en cuenta que el fenómeno o la situación que vamos a estudiar está situada en un contexto y que en ese contexto se entretejen, entonces aparece la imagen de tejido en la perspectiva de la complejidad, múltiples factores que hacen a que este conocimiento sea inacabado, sea histórico, sea contextual y que no abreve de una sola causa, sino que tenga múltiples factores que lo constituyen y lo condicionan. En este sentido, va a decir que hay una importancia en generar lazos de intercambio entre todo lo que puede generar el conocimiento. Va a decir que como nosotros miremos la situación, va a ser también una posibilidad de conocerla. Y algo muy revolucionario para la época, Morin y Nasmanovich van a decir que quien mira, quien estudia una situación está implicado en este campo. Es decir, que como les dije en los videos anteriores, rompen con el mito de la objetividad y dice que la producción de conocimiento también es subjetiva. Entonces todo es conocimiento. Entonces ¿podemos hacer cualquier zafarrancho? No. Ellos van a decir que tenemos que movernos en veredas éticas, en perspectivas de derechos humanos, ¿sí? Vamos a ir atravesando estas tres perspectivas permanentemente, ¿sí? Y en este modo de conocimiento es que también pensamos a lo grupal. Y también pensamos que lo grupal es un campo donde interjuegan, y les voy a traer una palabra que no está en el diccionario, que es el interser, que tendrá que ver también con los procesos de subjetivación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que uno es con otro? Algo bien sartriano, que ya lo vamos a ver cuando veamos dispositivo. Yo no soy si no estoy en mis circunstancias. A eso nos invita la perspectiva de la complejidad, a pensar en las circunstancias. Les venía diciendo esto de el ser en las circunstancias en relación a lesotres. Hay un concepto muy interesante que no está en el diccionario, que lo trae un escritor que se llama Eduardo Nicol, que refiere a el interser. Y eso es una de las fortalezas de la perspectiva de la complejidad. Cuando no hay como se aleja la perspectiva de la complejidad de este ser acabado, esencialista, sino que hay una construcción permanente mediado por la cultura y mediado por el contexto de el ser con otros, ¿sí? Y en este sentido, apelar al intercambio, apelar al concepto de reciprocidad, apelar al concepto de sistemas abiertos y a la policausalidad de un mismo fenómeno, ¿sí? Por eso es muy importante el concepto de red. Cuando Nasmanovich nos va a traer el concepto de red, va a decir que va a ser una estructura dinámica, flexible y abierta. Y también va a decir que en esta red hay múltiples maneras de llegar a algún lugar, que no hay una manera de llegar que está establecida, prefijada o es a priori, sino que hay caminos que están asignados por nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestros tránsitos previos de conocimiento, nuestras posiciones en el mundo, nuestra socialización primaria y secundaria, que van a determinar que nos acerquemos al conocimiento y construyamos el proceso de conocimiento de una manera y no de otra. Por eso va a decir que las disciplinas no son autónomas, que no son por sí solas
autosuficiente, sino que va a haber una convivencia en autonomía relativa. Y es tan importante esto porque al crecimiento de una le generamos el crecimiento de las otras, ¿sí? El sentido de la interdependencia. La perspectiva de la complejidad, y en el texto de Morin ustedes van a distinguir 3 principios: el principio dialógico, el de la recursividad y el hologramático. En el dialógico es cuando más se pelea con Marx. En ese principio es el que más se pelea con Marx. ¿Y por qué? Porque va a discutir esto de la tesis y la antítesis y la síntesis. Va a decir que a esta dialéctica de la tesis, antítesis y síntesis que traían Marx y Hegel, él le va a decir, le antepone el principio dialógico. Tesis y antítesis tienen que dialogar permanentemente y tiene que estar la síntesis integrada en este diálogo. Es decir, que en el dialógico lo que Morin va a pretender es que a partir de ese flujo que se integra, que se incorpora, salen nuevos flujos, pero no se contraponen y se desechan ningunos. En el principio de la recursividad es la imagen del remolino. No hay una única causa para este fenómeno, sino que van a ir haciendo espirales dialécticos. Él no lo va a llamar espiral dialéctico, sino que va a llamar bucle recursivo. Y en este bucle, en cada vuelta va a ir tomando nuevas posibilidades de conocimiento y va a ir despidiendo otras que en este momento no le son tan útiles. Y el hologramático va a decir que la célula es al organismo y el organismo es a la célula. Es decir, que el todo es a una parte como una parte es al todo. ¿Por qué? Porque este todo va a funcionar, que él después va a decir, ojo con el todo, y también lo va a discutir Graciela Hassiner en la unidad 4, este todo va a ser esa conformación específica, contextuada, porque tiene esa parte, y que sin esa parte no sería ese todo, ¿sí? Entonces va a apelar a la figura de la interdependencia, de la vinculación del lazo. Yo quisiera decirles que el texto de Morin es súper complejo. Y ustedes van a decir, ¿por qué nos pusieron estos textos acá? ¿O por qué Morin viene a pensar desde la biología, viene a pensar desde la física, si yo estoy estudiando trabajo social? Por esto mismo, porque dice que que las disciplinas van a abrevar en algún punto en el conocimiento social. En la próxima unidad vamos a ver cómo un pensador, también muy viejo y anterior, que ya lo dejamos atrás, nos va a traer todos los conceptos de la física para pensar los grupos. Bueno, para terminar acá, yo quisiera pensar en la figura de la complejidad. Quisiera pensar en la cinta de Moebius, ¿sí? Que ustedes puedan recuperar algún video de YouTube con la cinta de Moebius, porque la vamos a traer a los encuentros que hagamos y cuando trabajemos este tema. Eso por un lado. Y por el otro, poner en contraposición 2 fotografías que yo se las voy a compartir en la página en Petco, que una es la escalera de Escher y otra es una pintura de calle Caminitos de Buenos Aires. Ahí están claramente mostradas las 2 maneras de ver la realidad, ¿sí? Yo sé que entre ustedes hay amantes de la fotografía, hay amantes de la pintura, así que también espero que puedan contribuir en términos de aprendizaje con fotografías que ilustren el modo de pensar complejamente. En el modo de pensar complejamente no es que se anulan o se destruyen, se desplazan. Se desplazan las dicotomías. Estas dicotomías empiezan a enlazarse y a producir nuevas unidades
múltiples o múltiples unidades. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner el foco. Si yo lo pensaría en términos metodológicos, tendría que pensar en las posibilidades que me brindan las hipótesis para recuperar conocimientos. Y para terminar la unidad, no sé si repararon, pero yo al lado de la unidad 2 hice la figura de un paraguas. ¿Y qué quiero simbolizar con lo del paraguas? Quiero simbolizar esto que les dije en los videos anteriores, en la perspectiva de derechos humanos, cuando les decía que estas tres perspectivas nos van a ir demarcando, van a ser como mojones a lo largo del camino, que nos van a ir demarcando que sí y que no en lo conceptual. Y el paraguas es eso. Es una construcción, fíjense, los alambrecitos que tiene, la tela que tiene, el mango que tiene. Es una construcción que dice qué hay por afuera y de qué me refugio. Hay un montón de conceptos que van a armar el paraguas que tienen que ver con estas tres perspectivas que les presento. Y del paraguas vamos a ir colgando y contextualizando otros conceptos que van en sintonía con estas tres perspectivas. Unidad 1 y unidad 2 son cuestiones bien amplias, abarcativas, que me van definiendo cómo yo voy entendiendo al contexto, al sujeto, desde qué líneas teóricas, ¿para qué? Para pensar en que estos sujetos y en este contexto, ¿sí?, vamos a diseñar la intervención. Y vamos a diseñar la intervención desde el trabajo social en el campo grupal. Nos vemos en la próxima. Estudien, lean y vengan con sus dudas a los espacios de encuentro. Les espero.